La rebelión que algunos miembros de la iglesia en Corinto provocaron contra los ministros debidamente ordenados fue, en palabras de Clemente, algo vergonzoso e indigno de la conducta en Cristo. El propósito principal de la carta es el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Si bien hay aspectos teológicos y doctrinales en este escrito, eso no es lo que está en juego en Corinto, sino que más bien la envidia y los intereses personales amenazan con romper la paz y la unidad fraternal. Por eso Clemente les recuerda: ¿por qué hay entre vosotros discordias, iras, disensiones, cismas y guerra? ¿Acaso no tenemos un único Dios, un único Cristo, un único Espíritu de gracia que ha sido derramado sobre nosotros y una única llamada en Cristo? ¿Por qué separamos y dividimos los miembros de Cristo y nos rebelamos contra el propio cuerpo y llegamos a tal locura que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros? Esta es una carta bastante extensa. Está dividida en 65 capítulos. Después de un prólogo o introducción bastante breve, tenemos la primera parte, que es una exhortación a buscar ciertas virtudes como la penitencia, la hospitalidad, la humildad, para mantener la paz y la armonía en la congregación. Y todas estas exhortaciones tienen como fundamento al Señor Jesucristo. La segunda parte de la carta tiene que ver específicamente con el problema de Corinto. Clemente se dispone a condenar el orden actual, llama a los rebeldes a una genuina confesión del pecado y a toda la iglesia a someterse y obedecer a los pastores legítimos. Esta segunda parte culmina con una preciosa oración litúrgica de alabanza a Dios y súplica por su perdón. Finalmente tenemos la conclusión, donde Clemente espera que su exhortación sirva para restablecer la paz y la fraternidad. Después de la introducción y el saludo, como vimos en el video anterior, Clemente se disculpa, en un sentido, por la tardanza en atender un asunto tan importante. Para compensar esa falta, Clemente se gana la atención de sus lectores haciendo una descripción de cómo era la iglesia de Corinto antes de la revuelta, y usa esta descripción como el estándar, o más bien como el ideal de lo que debería ser una comunidad cristiana. Erais todos de sentimientos humildes, porque de nada os jactabais, preferíais obedecer a imponer, y vuestra alegría era mayor al dar que al recibir. Contentos y confiados en los auxilios que Cristo os ofrecía en vuestro peregrinar, con ansia abrazabais sus palabras en vuestras entrañas, y sus sufrimientos los teníais ante vuestros ojos. Llenos de santa voluntad, con buen deseo, con piadosa confianza, levantabais vuestras manos a Dios Todopoderoso, suplicándole que fuese indulgente, si en algo habíais pecado sin espontaneidad. Día y noche luchabais en favor de todos los hermanos, para que por medio de la piedad y la comunión de sentimientos se salvase el número de los elegidos. Toda revuelta y todo cisma lo considerabais detestable, llorabais por los pecados del prójimo, adornados de una conducta virtuosa y santa, todo lo hacíais conforme a su temor. Las órdenes y decretos del Señor estaban escritos en los tejidos de vuestro corazón. Pero toda esta belleza de Corinto ha desaparecido. La paz y fraternidad profundas que habían experimentado como fruto de una conducta virtuosa y santa habían sido reemplazadas por la envidia, cuyo fruto es la impiedad, el desorden, la persecución y la guerra. Para sustentar eso, Clemente va a hacer un recorrido en la historia de la salvación y mostrarnos cómo la envidia ha concebido las pasiones más ruines. Por envidia, nuestro padre Jacob huyó de la presencia de su hermano Esaú. La envidia hizo que José fuese perseguido a muerte y entrase a esclavitud. La envidia obligó a Moisés a huir de la presencia del rey de Egipto, Faraón. Por envidia, Aarón y María vivieron fuera del campamento. La envidia hizo bajar vivos a Datán y Abirón al Hades,
por rebelarse contra el siervo de Dios, Moisés. Por la envidia, David no solo padeció la malevolencia de los extranjeros, sino también fue perseguido por Saúl, rey de Israel. Por envidia y malevolencia, las columnas más importantes y justas fueron perseguidas y combatieron hasta la muerte. Aquí las columnas se refieren a los apóstoles Pedro y Pablo. A causa de la envidia y la rivalidad, Pablo mostró el galardón de la paciencia al arrastrar 7 veces cadenas, al ser desterrado y apedreado. Siendo heraldo en Oriente y Occidente, alcanzó la ilustre gloria de su fe. La envidia separó a mujeres de sus maridos y trocó lo dicho por nuestro padre Adán. Ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La envidia y la discordia destruyeron grandes ciudades y arrancaron de raíz grandes pueblos. Aquí probablemente se refiere a la destrucción de Jerusalén. Clemente nos hace entonces una exhortación a abandonar la envidia junto con sus malos frutos y recurrir a lo que él llama la gloriosa y venerable regla de nuestra tradición. ¿Qué significa esto? Se refiere a buscar lo bueno y agradable en presencia de Dios. Por eso, toda la primera parte de esta carta va a ser una exhortación continua a practicar las virtudes como la penitencia, la hospitalidad y la humildad. Sin embargo, la búsqueda de estos rasgos característicos de una buena moral no son un fin en sí mismo, sino que deben renacer como resultado de la continua contemplación del crucificado, nuestro Señor Jesucristo. Al principio, cuando Clemente habla de la vieja Corinto antes de la revuelta, dice que ellos tenían los sufrimientos de Cristo delante de sus ojos, dando a entender que la paz que antes disfrutaban era el resultado de su continua consideración de la pasión de Cristo. La envidia les ha hecho apartar los ojos de la cruz. Se han enfocado en sí mismos, en sus banalidades e intereses personales. La solución es, entonces, volver los ojos hacia el crucificado para que el corazón reciba la gracia de la conversión. Fijemos los ojos en la sangre de Cristo y conozcamos qué preciosa es a Dios su Padre, pues al ser derramada por nuestra salvación, llevó a todo el mundo la gracia de la conversión. Clemente va a hacer un nuevo recorrido por la historia de la salvación, pero ahora para mostrarnos modelos de obediencia como Enoc, Noé, Abraham, y modelos de fe y hospitalidad como Abraham, Lot y Rahab. Sin embargo, el principal modelo de humildad en esta carta es el Cristo crucificado, pues Cristo es de los que tienen sentimientos humildes, no de los que se ensalzan sobre su rebaño. El cetro de la grandeza de Dios, el Señor Jesucristo, no vino con el alboroto de la jactancia ni de la soberbia, a pesar de que tenía poder, sino con sentimientos de humildad. La conversión del corazón brota de la pasión de Cristo, y eso se traduce en una vida de penitencia, de fe, de hospitalidad y de humildad. De esa manera la paz regresará a la comunidad corintia. Pero este llamado a la paz encuentra su manifestación desde el principio de la creación. Corramos hacia la meta de la paz que nos fue transmitida desde el principio y fijemos los ojos en el Padre y Creador de todo el cosmos y unámonos a sus magníficos y extraordinarios dones y beneficios de paz. Contemplémosle con el pensamiento y miremos con los ojos del alma su paciente designio. Reflexionemos cuán dulce es con toda su creación. Esta reflexión consiste en observar los cielos y ver cómo estos se someten al Señor en completa paz. En observar cómo el sol, la luna y las estrellas recorren cada uno sus propias órbitas en armonía y sin desviación por el mandato de Dios. También la tierra, que produce alimento abundantemente para los hombres y fieras, según los distintos tiempos que el Señor le ha establecido. Reflexionemos sobre cómo las estaciones se suceden unas a otras en paz
y que incluso hasta los animales más pequeños se agrupan y organizan buscando así la concordia y no la confrontación. Todo esto es así porque el Creador del universo mandó que todas estas cosas se mantuvieran en paz y concordia. Clemente cree que la creación misma es una invitación a la paz, una vocación a la paz. Él afirma que el orden que Dios le dio a su creación es el mismo orden que Dios pretende para su santa congregación. Y esto que hace Clemente es muy notable, porque él no está considerando la rebelión de Corinto como si simplemente fuese una transgresión a un mandamiento divino, sino que ve este pecado como algo absurdo, como algo que no está de acuerdo con la manera en que deberían ser las cosas. Para Clemente, este es un pecado que no solo quebranta los mandamientos de Dios expresados en el Decálogo, sino que perturba el orden mismo de la realidad. Esto es así porque para Clemente, la ley moral es a su vez la ley natural, es decir, que la ley que Dios entregó en las 2 tablas a Moisés es la misma ley que Dios ha grabado en el corazón de los hombres y revelado a través de toda su creación. Por esa razón, todo pecado es una falta a la ley de Dios, pero también al curso natural del cosmos. Teniendo eso en cuenta, Clemente nos llama también a afirmar nuestra esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque este evento significa la consumación de la obra creadora de Dios y también de su obra redentora. Por lo tanto, la venida del Señor es el acto que consolida, fortalece y hace efectiva esa invitación a la paz. Por supuesto, esta paz no es posible sin la práctica de la virtud. Por eso Clemente también afirma: revistámonos de concordia teniendo sentimientos de humildad, siendo dueños de nosotros mismos, alejándonos de toda murmuración y calumnia, siendo justos con obras y no con palabras. Aunque esta carta es una exhortación persistente en la búsqueda de la virtud y de las buenas obras, Clemente nos advierte también contra el fariseísmo o el moralismo. Si bien nos llama a hacer buenas obras y considerarlas como una fuente de alegría, no quiere que sus lectores piensen que la salvación es fruto de sus buenas obras o iniciativa propia. De hecho, tenemos en Primera de Clemente una importantísima declaración sobre la doctrina de la justificación por la fe. Por tanto, todos fueron glorificados y engrandecidos no por ellos mismos, ni por sus obras, ni por la justicia que procuraron, sino por la voluntad de aquel. Y nosotros, consiguientemente, habiendo sido llamados en Cristo Jesús por su voluntad, no hemos sido justificados por nosotros mismos, ni por nuestra sabiduría o conocimiento, o piedad u obras, sino por la fe por la que Dios Todopoderoso justificó a todos desde la eternidad. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El buen obrar, la santidad, la búsqueda de la virtud, todas estas acciones de justicia solo son posibles por la gracia de Jesucristo. Porque Él es quien hace posible la justificación. Él es quien establece, ordena y constituye la unidad de la iglesia, que es su cuerpo. Esta primera parte culmina entonces diciendo: por tanto, consérvese nuestro cuerpo en Cristo Jesús y sométase cada uno a su prójimo, tal como fue establecido por su gracia.